En la noche de nuestro aniversario de bodas de 40 años, decidí esconderme en el armario del cuarto para sorprender a mi marido con un regalo especial. Pero no fue él quien acabó entrando en ese cuarto. Y cuando esa persona hizo una llamada en altavoz, lo que yo acabé escuchando en ese momento me dejó con la piel erizada. Me llamo Isaura Teles, tengo 62 años, y esa noche mi vida se partió en 2 pedazos. Todo lo que creí durante 4 décadas se convirtió en cenizas en cuestión de minutos. Pero déjenme contarles desde el principio, porque ustedes necesitan entender cómo llegué a estar escondida en mi propio armario, conteniendo la respiración mientras mi mundo se derrumbaba. Esa tarde había preparado todo con tanto cuidado. Compré un reloj de oro que me costó casi $3,000. Lo envolví con papel elegante y un lazo plateado. Joaquín, mi esposo, siempre había querido uno así. Durante meses había estado mirando ese modelo en las vitrinas cada vez que pasábamos por la joyería del centro. Yo quería darle esa alegría. Quería ver sus ojos brillar como cuando éramos más jóvenes. 40 años de matrimonio merecían una celebración especial. Al menos eso pensaba yo. Preparé una cena ligera, puse velas en la mesa, me arreglé el cabello con esmero. Me puse ese vestido color vino que a él le gustaba, o al menos eso me había dicho alguna vez. A mis 62 años todavía me preocupaba por verme bien para mi marido. Todavía quería que me mirara con cariño. La idea de esconderme en el armario me pareció romántica, casi juvenil. Pensé que cuando Joaquín entrara al cuarto después de llegar del trabajo, yo saldría con el regalo en las manos y le daría la sorpresa. Imaginé su risa, su abrazo, tal vez hasta un beso en la frente como los que me daba cuando todavía éramos cariñosos el uno con el otro. Qué tonta fui al creer que esos gestos significaban algo real. Eran casi las 7 de la tarde cuando me metí al armario. Dejé la puerta entreabierta apenas lo suficiente para poder ver hacia la cama y la entrada del cuarto. El regalo lo sostuve contra mi pecho. Mi corazón latía rápido, no de miedo sino de emoción. Una emoción que ahora me parece tan absurda que me dan ganas de llorar por aquella Isaura ingenua que todavía creía en el amor. Escuché pasos en la escalera. Pensé que era Joaquín. Contuve la respiración, preparándome para salir y gritar sorpresa. Pero los pasos eran diferentes. Más ligeros. Más rápidos. No eran los pasos cansados de mi esposo después de un día de trabajo. La puerta del cuarto se abrió y vi entrar a Clara. Clara Vallejo, la sobrina de Joaquín. Una mujer de 35 años que vivía en nuestra casa desde hacía 2 años. Nos había dicho que necesitaba un lugar temporal mientras encontraba trabajo y se estabilizaba. Joaquín insistió en que la ayudáramos. Yo acepté porque siempre he sido de buen corazón, siempre he creído en ayudar a la familia. Desde mi escondite en el armario la vi entrar con pasos seguros, como si el cuarto fuera suyo. Se sentó en nuestra cama, en el borde donde yo suelo sentarme cada noche antes de dormir. Sacó su teléfono celular y marcó un número. Segundos después, puso el altavoz. Yo no sabía si salir o quedarme quieta. Me sentí ridícula escondida ahí, pero algo me detuvo. Algo en su actitud, en la forma en que miraba alrededor antes de hacer esa llamada, me hizo permanecer en silencio. La voz que contestó del otro lado me heló la sangre. Era Joaquín, mi esposo, el hombre con quien compartí 40 años de mi vida. Clara habló primero y sus palabras fueron como golpes directos a mi estómago. Ya estoy en el cuarto. Ella está abajo preparando no sé qué cosa para esta noche. Todavía cree que van a celebrar como una pareja feliz. Escuché la risa de Joaquín. Una risa que nunca antes había oído. Fría. Burlona. Cruel. Déjala que se ilusione. Ya falta poco. En 2 meses a lo mucho tendremos todo listo y podremos terminar con esta farsa. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Mis manos comenzaron a temblar. El regalo que sostenía casi se me cae. Tuve que morderme el labio inferior con fuerza para no hacer ningún ruido. No podía creer lo que estaba escuchando. Clara continuó hablando y cada palabra era peor que la anterior. Revisé los documentos que dejó en el estudio. La casa está solo a nombre de ella, pero con la firma que conseguiste la semana pasada en esos papeles del banco, ya tenemos acceso a las cuentas principales. Son casi $250,000. Más de lo que pensábamos. Mi mente se nubló. ¿Qué firma? ¿Qué papeles del banco? Intenté recordar.
Hace una semana Joaquín me había pedido que firmara unos documentos. Me dijo que eran para renovar un certificado de depósito. Yo confié. Firmé sin leer con detenimiento. Firmé porque era mi esposo. Porque después de 40 años una no espera traiciones. Ese dinero es apenas el principio, dijo Joaquín con una voz que jamás le había escuchado. Ella tiene 2 propiedades más que heredó de sus padres. Una en la ciudad y otra en la costa. Esas valen fácil unos $300,000 juntas. Y todavía está el negocio que tiene con su hermana. Ahí hay otros $100,000 en activos. Clara soltó una risa corta. No puedo creer que haya sido tan fácil. 40 años fingiendo y ella nunca sospechó nada. El mundo a mi alrededor comenzó a dar vueltas. 40 años. 40 años fingiendo. Esas palabras retumbaban en mi cabeza como campanas de iglesia anunciando una muerte. Mi muerte. La muerte de todo lo que yo creí real. Era el plan desde el principio, respondió Joaquín con una tranquilidad aterradora. Cuando la conocí ya sabía que ella tenía propiedades. Su familia siempre fue de dinero. Yo solo necesitaba paciencia. Ganarme su confianza. Hacerla creer que la amaba. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por mis mejillas. Apreté el regalo contra mi pecho hasta que sentí que la caja se doblaba. $3,000 en un reloj para un hombre que nunca me amó. Para un hombre que solo me vio como una fuente de dinero. ¿Y Emilia?, preguntó Clara. Ella ya sabe que falta poco. Emilia. Ese nombre me atravesó como un hierro caliente. No conocía a ninguna Emilia. No había escuchado ese nombre nunca en mi vida. Emilia está esperando, contestó Joaquín. Le prometí que en cuanto tuviéramos todo asegurado yo me iría con ella. Ya tiene el departamento listo. Solo faltan los papeles finales y podré largarme de esta casa para siempre. Clara bajó un poco la voz, pero desde mi escondite todavía pude escucharla perfectamente. ¿Y qué vas a hacer con Isaura cuando tengas todo? No puedes simplemente irte y dejarla con la capacidad de reclamar o denunciar. Hubo un silencio que me pareció eterno. Un silencio pesado y amenazante. Finalmente Joaquín habló y sus palabras terminaron de destrozarme. Ya lo tengo planeado. Voy a hacer que firme un poder notarial completo. Le diré que es para facilitar trámites porque estoy pensando en expandir mis negocios. Ella firmará. Siempre firma lo que le pido. Después de eso la convenceré de que done la casa a una fundación benéfica, algo que la haga sentir importante. Para cuando se dé cuenta de que ya no tiene nada, yo estaré fuera del país con Emilia y el dinero bien resguardado. No podía respirar. El aire no llegaba a mis pulmones. Sentí náuseas. Quise gritar. Quise salir de ese armario y enfrentarlos. Pero mi cuerpo no respondía. Estaba paralizada por el shock, por el dolor, por la traición más grande que un ser humano puede experimentar. Eres un genio, dijo Clara con admiración. 40 años de inversión, pero vas a salir con casi $500,000 limpios. Y ella se quedará sin nada, sola y arruinada. Se lo merece por ser tan ingenua, respondió Joaquín con desprecio. Una mujer de su edad debería saber que nadie se casa por amor verdadero. Todo tiene un precio. Ella pagó el precio de su soledad con su fortuna. Esas palabras fueron el golpe final. Cerré los ojos con fuerza. Las lágrimas ya no paraban. Pero en medio de ese dolor inmenso, en medio de esa oscuridad total, algo comenzó a despertar dentro de mí. Algo que no sabía que tenía. Una fuerza. Una rabia fría y calculadora. No iba a permitir que me destruyeran. No iba a permitir que se salieran con la suya. La conversación continuó y cada palabra era como veneno entrando directo a mis venas. Clara seguía hablando con esa tranquilidad obscena, como si estuvieran planeando unas vacaciones y no la destrucción completa de mi vida. ¿Cuándo vas a hacer lo del poder notarial?, preguntó ella mientras se levantaba de la cama y caminaba hacia la ventana. La próxima semana, respondió Joaquín. Ya tengo cita con el notario. Le diré a Isaura que necesito que me acompañe para un trámite de renovación de seguros. Ella no sospechará nada. Estos meses he estado más atento con ella, más cariñoso. La he ablandado perfectamente. Recordé entonces las últimas semanas. Joaquín efectivamente había estado diferente.
Me traía flores los viernes. Me preguntaba cómo había estado mi día. Me abrazaba por la espalda cuando yo cocinaba. Yo pensé que finalmente estábamos reconectando después de años de rutina. Pensé que nuestro matrimonio estaba entrando en una nueva etapa de madurez y cariño. ¡Qué estúpida fui! Todo era actuación. Todo era parte de su plan macabro. Tienes que admitir que eres buen actor, dijo Clara con una risa. A veces cuando los veo juntos casi te creo el papel de esposo devoto. 40 años perfeccionando el personaje, respondió Joaquín con orgullo enfermizo. Al principio fue difícil. Tener que tocarla, tener que fingir deseo, tener que compartir la cama con una mujer que nunca me atrajo. Pero el dinero vale cualquier sacrificio. Y ahora que está vieja es más fácil. Ya ni siquiera tengo que esforzarme en lo físico. Con un abrazo ocasional y algunas palabras bonitas ella se conforma. Sentí arcadas. Tuve que cubrirme la boca con la mano para no vomitar ahí mismo. El hombre con quien compartí mi cuerpo, mi intimidad, mis noches durante 40 años, sentía repulsión por mí. Todo había sido mentira. Cada caricia, cada beso. Cada vez que creí estar haciendo el amor con mi esposo, él solo estaba soportándome para llegar a mi dinero. ¿Y ella nunca sospechó nada en todos estos años?, preguntó Clara. Nunca. Isaura es de esas mujeres que creen en el amor eterno y en los finales felices. Cuando la conocí tenía 42 años y estaba desesperada por casarse. Ya se sentía vieja, ya pensaba que se quedaría sola para siempre. Fue tan fácil conquistarla. Le dije exactamente lo que quería escuchar. Que era hermosa. Que la edad no importaba. Que yo buscaba una compañera para toda la vida. Me vi a mí misma 20 años atrás. Una mujer madura que había dedicado su juventud a cuidar a sus padres enfermos. Que se había sacrificado mientras sus amigas se casaban y formaban familias. Cuando mis padres murieron me encontré sola, con dinero pero sin amor. Y entonces apareció Joaquín. Guapo, atento, interesado en mí. Me hizo sentir joven otra vez. Me hizo sentir deseada. Todo fue una mentira calculada desde el primer día. Estudiaste bien tu víctima, comentó Clara. Sabías exactamente cuáles eran sus puntos débiles. Por supuesto. Antes de acercarme a ella investigué todo. Supe que sus padres habían muerto hacía un año. Supe que había heredado propiedades y dinero. Supe que no tenía hijos ni pareja. Supe que trabajaba con su hermana en un negocio de importaciones que generaba buenas ganancias. Era el blanco perfecto. Blanco perfecto. Así me llamó. Como si yo fuera un objeto. Como si yo no fuera un ser humano con sentimientos, con sueños, con un corazón que ahora estaba destrozado en 1000 pedazos. Lo que más me sorprende es que nunca te descubrió con Emilia, dijo Clara. Llevas 4 años con ella y Isaura jamás se enteró. 4 años. Emilia llevaba 4 años en la vida de Joaquín. 4 años mientras yo creía que teníamos un matrimonio estable. 4 años de engaños paralelos. Emilia es lista, explicó Joaquín. Ella sabe cuál es el plan y ha sabido mantenerse al margen. Nos vemos 2 veces por semana en el departamento que renté a su nombre. Isaura cree que esas noches trabajo hasta tarde o que tengo reuniones con clientes. Nunca cuestiona nada. Es increíblemente confiada. Confiada. Esa palabra que debería ser una virtud se había convertido en mi mayor debilidad. Confié porque amaba. Confié porque creí que después de 40 años juntos teníamos algo real. Confié porque jamás imaginé que alguien pudiera ser tan cruel. ¿Emilia sabe todo sobre Isaura?, preguntó Clara. Sabe lo necesario. Sabe que estoy casado por conveniencia. Sabe que hay dinero involucrado. Sabe que cuando termine todo esto nos iremos juntos a iniciar una nueva vida. Le prometí una casa a la playa, viajes, la vida que ella merece. La vida que ella merece. Comprada con mi dinero. Con el dinero que mis padres ganaron trabajando honestamente toda su vida. Con el dinero que yo gané con esfuerzo en el negocio. Todo para financiar la vida de una mujer que ni siquiera conocía mi existencia hasta hace un momento. ¿Y cuánto sabe Emilia de los detalles del plan?, insistió Clara. Solo lo básico. No necesita saber más. Entre menos sepa, mejor. Pero está emocionada.
Tiene 38 años y quiere estabilidad. Yo le puedo dar eso una vez que liquide todo aquí. 38 años. 24 años menor que yo. Por supuesto. Un hombre de 65 años que nunca sintió nada por su esposa de 62, pero que tenía un amante mucho más joven esperando. El cliché más patético de todos. Tengo que admitir que tu paciencia ha sido impresionante, dijo Clara. Yo no podría haber aguantado 40 años fingiendo. El tiempo pasó más rápido de lo que pensé, respondió Joaquín. Los primeros años fueron los más difíciles. Tener que construir la confianza, tener que demostrar que era un buen hombre. Pero una vez que me casé con ella y vi el alcance real de su fortuna, supe que valía la pena esperar el momento correcto. ¿Por qué esperaste tanto entonces?, preguntó Clara. Pudiste haber hecho esto hace años. Porque necesitaba que todo estuviera perfectamente alineado. Necesitaba que ella me pusiera en cuentas bancarias. Necesitaba que confiara en mí completamente. Necesitaba que sus propiedades aumentaran de valor. Y necesitaba encontrar el método perfecto para sacar todo sin que pudiera reclamar legalmente. Eso toma tiempo. Hablaba de mí como si fuera un proyecto de inversión a largo plazo. Como si mis sentimientos, mi vida, mis años no significaran absolutamente nada. Solo números. Solo activos que liquidar. Además, continuó Joaquín, mientras estaba casado con ella tenía un estilo de vida cómodo. Casa grande, buena comida, todos los gastos pagados. No tenía que trabajar realmente. El negocio que dice tener es pura fachada. Solo firmo papeles que ella necesita. El dinero siempre vino de Isaura y de su familia. Entonces recordé todos esos años en que Joaquín decía tener reuniones importantes. Todos esos días en que salía temprano supuestamente a trabajar. Todas esas veces que yo admiraba su dedicación y su esfuerzo. Mentiras. Todo eran mentiras. Vivía de mi dinero mientras fingía ser un hombre trabajador. Eres increíble, dijo Clara con genuina admiración. Y yo que pensaba que mi papá era listo con sus negocios. Tú lo superaste completamente. Tu padre me enseñó bien, respondió Joaquín. Él fue quien me dio la idea. Me dijo que si quería dinero real, tenía que casarme con alguien que lo tuviera. Y que si quería quedármelo, tenía que ser paciente e inteligente. El padre de Clara. Otro nombre que se sumaba a esta conspiración asquerosa. ¿Cuánta gente sabía de este plan mientras yo vivía en mi burbuja de ignorancia? ¿Cuánto te toca a ti de todo esto?, preguntó Clara de repente. Te prometí $50,000 y los tendrás, dijo Joaquín. Por tu ayuda con los documentos, por mantener a Isaura distraída cuando fue necesario, por ser mis ojos y oídos dentro de la casa. Has hecho un buen trabajo. $50,000. Ese era el precio de la lealtad de Clara. Esa era la cantidad por la cual traicionó la hospitalidad que le di durante 2 años. La recibí en mi casa. Le di techo y comida. La traté como familia. Y ella me vendió por $50,000. Gracias, tío, dijo Clara. Con eso podré finalmente abrir el negocio que quiero. Y tú podrás irte con Emilia sin preocupaciones. Exactamente. En 2 meses todo estará listo. Los papeles firmados, el dinero transferido, las propiedades en proceso de venta. Para cuando Isaura reaccione ya será demasiado tarde. No podrá probar nada porque todo se habrá hecho legalmente. Ella misma firmó su propia ruina. Las lágrimas seguían cayendo por mi rostro, pero ahora eran diferentes. Ya no eran solo de dolor. Había algo más mezclado ahí. Rabia. Indignación. Un fuego que comenzaba a crecer en mi pecho. ¿No te da ni un poco de culpa?, preguntó Clara. Digo, 40 años es mucho tiempo. Joaquín se quedó en silencio unos segundos. Contuve la respiración esperando su respuesta. No, no me da culpa. Ella tuvo 40 años de compañía. Tuvo un esposo que la acompañó a eventos, que estuvo en las reuniones familiares, que cumplió el papel social. Eso vale algo. Ahora es mi turno de cobrar por esos servicios. Servicios. Llamó a nuestro matrimonio servicios. Como si hubiera sido un empleado cumpliendo un contrato. Bueno, ya tengo que colgar, dijo Joaquín del otro lado del teléfono. Voy camino a casa. Llegaré en unos 20 minutos.
Asegúrate de que Isaura no sospeche nada. Actúa normal. Tranquilo, respondió Clara. Ella está tan emocionada con el aniversario que no ve más allá de sus narices. Hace rato la vi poniendo velas en la mesa del comedor. Parecía una quinceañera preparando su primera cita. Se rieron los dos. Sus carcajadas me atravesaron como cristales rotos. Me estaban ridiculizando. Se burlaban de mi amor, de mi ilusión, de mis sentimientos. Y yo seguía ahí escondida, temblando, conteniendo el llanto para que no me descubrieran. Perfecto, dijo Joaquín. Voy a llegar con flores como siempre. Voy a abrazarla. Voy a decirle algo bonito sobre estos 40 años. Y ella se derretirá como lo hace siempre. Es tan predecible que da risa. Te veo en la cena entonces, dijo Clara. Yo también actuaré mi papel de sobrina agradecida. Hasta al rato. La llamada terminó. Clara guardó su teléfono y salió del cuarto con la misma tranquilidad con la que había entrado. Como si no acabara de participar en la conversación más cruel que yo había escuchado en mi vida. Como si destruir a una persona fuera algo cotidiano y sin importancia. Me quedé ahí, inmóvil, en la oscuridad del armario, rodeada de la ropa que había comprado con mi dinero, en la casa que heredé de mis padres, en el cuarto donde había dormido durante 20 años al lado de un extraño que fingía amarme. No sé cuánto tiempo pasó. Pude haber sido 5 minutos o 1 hora. El tiempo perdió significado. Solo existía ese dolor tan profundo que sentía que me ahogaba. Ese vacío tan grande en el pecho que parecía succionar todo el aire de mis pulmones. Finalmente logré salir del armario. Mis piernas apenas me sostenían. Tuve que apoyarme en la pared para no caer. El regalo todavía estaba en mis manos. Esa caja elegante con el reloj de $3,000 que había comprado con tanto cariño para un hombre que me despreciaba. Miré ese regalo y sentí náuseas. Lo dejé caer al suelo. Escuché el sonido del vidrio quebrándose dentro de la caja. No me importó. Nada de eso importaba ya. Caminé hacia el espejo del tocador. La mujer que me devolvió la mirada era un fantasma. Tenía el maquillaje corrido por las lágrimas. Los ojos rojos e hinchados. El vestido color vino que me había puesto para verme bonita ahora parecía un disfraz ridículo. Una mujer de 62 años tratando de verse atractiva para un hombre que sentía repulsión por ella. Me senté en la orilla de la cama. La misma cama donde Clara se había sentado minutos antes mientras conspiraba con mi esposo. Pasé mis manos por el edredón que yo misma había elegido hace 3 años. Todo en esa casa tenía mi marca. Mi dinero. Mi esfuerzo. Y Joaquín planeaba quitármelo todo. Pensé en bajar las escaleras y confrontarlo cuando llegara. Pensé en gritarle todo lo que había escuchado. Pensé en llamar a Clara y exigirle explicaciones. Pensé en colapsar ahí mismo y dejar que el dolor me consumiera. Pero no hice nada de eso. En medio de ese abismo de sufrimiento, algo comenzó a cambiar dentro de mí. Era como si una parte de mi cerebro se separara del dolor emocional y comenzara a funcionar con frialdad, con claridad, con una lucidez que nunca antes había experimentado. No iba a confrontarlos. No todavía. Confrontarlos ahora solo les daría ventaja. Les daría tiempo de cubrir sus huellas, de esconder evidencias, de preparar mentiras. Joaquín llevaba 40 años actuando. Sería capaz de convencerme de que lo escuché mal, de que malinterpreté todo, de que estaba exagerando. Y Clara diría lo mismo. Dirían que estaba loca, que estaba paranoica, que la edad me estaba afectando. Me harían dudar de mi propia cordura. No, no les daría esa satisfacción. Me limpié las lágrimas con el dorso de la mano. Me levanté de la cama. Fui al baño y me lavé la cara con agua fría. Arreglé mi maquillaje lo mejor que pude. Me peiné. Me vi al espejo otra vez y esta vez la mujer que me devolvió la mirada era diferente. Todavía estaba rota por dentro. Todavía sentía ese dolor insoportable. Pero ahora había algo más en mis ojos. Determinación. Rabia contenida. Un propósito que comenzaba a tomar forma. Si Joaquín podía actuar durante 40 años, yo podía actuar durante 2 meses. Si él podía fingir amor, yo podía fingir ignorancia.
Si él podía planear mi destrucción en silencio, yo podía planear mi venganza del mismo modo. Recogí el regalo del suelo. Lo escondí en el fondo del armario. Joaquín no lo merecía. Nadie en esa casa merecía nada de mí. Pero ellos todavía no lo sabían. Bajé las escaleras lentamente. Mis piernas todavía temblaban, pero logré mantener el equilibrio. Entré a la cocina donde había dejado la cena preparada. Las velas seguían sobre la mesa. La vajilla bonita estaba servida. Todo lucía perfecto para una celebración de aniversario. ¡Qué irónico! Celebrar 40 años de una mentira. Clara estaba en la sala viendo su teléfono. Cuando me vio entrar levantó la vista y me sonrió. Esa sonrisa falsa que ahora podía ver con total claridad. Tía Isaura, todo se ve hermoso, dijo con voz dulce. Joaquín va a estar muy contento. Tía Isaura. Me llamaba tía mientras planeaba robarme $50,000. Mientras me traicionaba bajo mi propio techo. Gracias, Clara, respondí con la voz más normal que pude. Quise hacer algo especial para esta noche. 40 años es un logro increíble, continuó ella. Ustedes son un ejemplo de amor verdadero. Amor verdadero. Las palabras casi me hicieron vomitar. Pero mantuve la compostura. Sonreí. Actué mi papel de esposa feliz e ingenua tal como ellos esperaban. Hemos tenido nuestros altibajos como todas las parejas, dije, pero siempre nos hemos mantenido juntos. Se nota que se aman mucho, insistió Clara. La forma en que tío Joaquín te mira, la forma en que te trata. Es obvio que eres muy importante para él. Cada palabra era una puñalada. Pero no me permití reaccionar. Solo asentí y seguí con mis preparativos como si nada hubiera pasado. Escuché el auto de Joaquín llegar. El sonido de la puerta del garaje abriéndose. Sus pasos acercándose. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero no de emoción como antes. Ahora era de rabia contenida. La puerta principal se abrió y ahí estaba él. Joaquín Zamora. Mi esposo de 40 años. El hombre que acababa de destruir mi vida sin siquiera estar presente. Traía flores en las manos. Un ramo de rosas rojas que probablemente costó $20. $20 mientras planeaba robarme 500,000. Mi amor, dijo con esa voz suave que yo creía sincera. Se acercó y me besó en la frente. El mismo gesto que había imaginado cuando estaba escondida en el armario. Solo que ahora sabía que significaba nada. Feliz aniversario. Feliz aniversario, respondí. Logré sonreír. Logré abrazarlo. Logré actuar como si no supiera que había pasado los últimos 20 minutos hablando de cómo destruirme. 40 años, dijo mirándome a los ojos. 40 años a tu lado. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida, Isaura. Mentiroso. Maldito mentiroso. Lo mejor que le había pasado era mi dinero. No yo. Nunca yo. Tú también eres lo mejor de mi vida, mentí. Dos podían jugar este juego. Clara apareció en el comedor. Qué bonitas flores, tío. Tía Isaura se merece eso y mucho más. Por supuesto que sí, respondió Joaquín abrazándome por la cintura. Mi esposa se merece todo. Cenamos los tres. Joaquín y Clara conversaron animadamente. Yo participé lo necesario. Sonreí cuando debía sonreír. Reí cuando esperaban que riera. Pero mi mente estaba en otro lugar. Estaba calculando, planificando, pensando en cada paso que debía dar. Joaquín me contó sobre su día. Todas mentiras, probablemente. Me dijo que había estado pensando en mí todo el tiempo. Que estos 40 años habían sido maravillosos. Que esperaba muchos más a mi lado. Clara nos miraba con ternura fingida. Como si presenciar nuestro amor le diera alegría. Como si no supiera que todo era teatro. Como si ella misma no fuera parte de la obra. Cuando terminamos de cenar, Clara se retiró a su cuarto. Joaquín y yo nos quedamos solos. Él me tomó de la mano. Sube conmigo, me dijo. Tengo algo para ti. Subimos las escaleras. Entramos al cuarto. El mismo cuarto donde todo había empezado horas antes. El armario todavía tenía la puerta entreabierta. El lugar donde mi vida cambió para siempre. Joaquín sacó una cajita de su saco. La abrió.
Dentro había un collar. Plata con un dije en forma de corazón. Probablemente costó $100. Nada comparado con lo que planeaba robarme. Para ti, dijo poniéndome el collar. Porque eres el amor de mi vida. Lo dejé que me lo pusiera. Sentí el metal frío contra mi piel. Un collar comprado con mi propio dinero para mantener la farsa. Es hermoso, dije. Gracias. Nos acostamos. Él me abrazó. Yo permanecí quieta sintiendo el peso de su brazo sobre mi cuerpo. El mismo cuerpo que le daba repulsión. El mismo cuerpo que había soportado durante 40 años solo por dinero. Te amo, Isaura, susurró en mi oído. Yo también te amo, mentí en la oscuridad. Esperé a que se durmiera. Escuché su respiración volverse pesada e irregular. Solo entonces me permití llorar en silencio. Lágrimas que caían sobre la almohada sin hacer ruido. Pero entre esas lágrimas había algo más que dolor. Había una promesa. Una promesa que me hice a mí misma esa noche. No iba a ser la víctima de esta historia. Iba a ser quien escribiera el final. No dormí esa noche. Me quedé despierta mientras Joaquín roncaba a mi lado como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Como si no acabara de planear mi ruina total. Observé el techo en la oscuridad y mi mente comenzó a viajar hacia atrás. Hacia todos esos años que creí reales. Hacia todos esos momentos que ahora se revelaban como mentiras perfectamente construidas. Recordé el día que conocí a Joaquín. Fue en una galería de arte en el centro de la ciudad. Yo tenía 42 años y acababa de enterrar a mi padre. Mi madre había muerto 2 años antes. Pasé mi juventud entera cuidándolos. Mientras mis amigas salían a bailar, yo estaba en casa dando medicinas y llevando a consultas médicas. Mientras ellas se casaban y tenían hijos, yo cambiaba pañales de adultos y contrataba enfermeras. No me arrepiento de haber cuidado a mis padres. Los amé con todo mi corazón y fue un honor estar con ellos hasta el final. Pero cuando se fueron, me encontré sola en una casa demasiado grande. Con dinero en el banco que había heredado. Con propiedades a mi nombre. Pero sin nadie con quien compartir mi vida. Tenía 42 años y me sentía acabada. Todas mis conocidas ya tenían familias establecidas. Yo no tenía ni siquiera una cita en mi historial reciente. Me miraba al espejo y veía a una mujer que había envejecido cuidando a otros. Una mujer que había sacrificado su propia felicidad por cumplir con su deber. Mi hermana Ángela insistía en que saliera. Que conociera gente. Que no me quedara encerrada en mi tristeza. Fue ella quien me convenció de ir a esa exposición de arte. Yo no quería. Me sentía fuera de lugar. Pero fui porque necesitaba salir de esa casa llena de recuerdos. Y ahí estaba Joaquín. Parado frente a un cuadro de paisajes. Bien vestido. Guapo. Con ese cabello canoso que le daba un aire distinguido. Tenía 45 años en ese entonces. Me sonrió cuando nuestras miradas se cruzaron. Una sonrisa que me hizo sentir cosas que no había sentido en años. Se acercó a hablar conmigo. Me preguntó mi opinión sobre las pinturas. Me escuchó con atención cuando le respondí. Me hizo reír con sus comentarios. Por primera vez en mucho tiempo me sentí vista. Me sentí interesante. Me sentí viva. Ahora sé que todo fue calculado. Que él ya sabía quién era yo. Que había investigado sobre mi familia, sobre mi herencia, sobre mi situación. Que esa sonrisa fue planeada. Que esas palabras fueron diseñadas específicamente para conquistarme. Después de la galería fuimos a tomar café. Hablamos durante horas. Joaquín me contó que era consultor de negocios. Que había enviudado 3 años atrás. Que también se sentía solo y buscaba compañía. Me dijo que era difícil encontrar a alguien genuino a nuestra edad. Que la mayoría de las personas solo buscaban interés. Qué irónico. Él diciéndome eso mientras era exactamente lo que él estaba haciendo. Me cortejó durante 6 meses. Flores cada semana. Cenas en restaurantes elegantes que yo pagaba sin darme cuenta. Paseos por el parque. Conversaciones largas sobre la vida y el futuro. Me hizo sentir especial. Me hizo creer que finalmente había encontrado a alguien que me amaba por quien era yo. Me pidió matrimonio en mi propia casa. Se arrodilló en la sala donde estoy ahora sentada recordando.
Sacó un anillo sencillo pero bonito. Me dijo que quería pasar el resto de su vida conmigo, que yo era la mujer que había estado esperando, que juntos podríamos ser felices. Lloré de alegría. Acepté sin dudarlo. Pensé que Dios finalmente me estaba recompensando por todos esos años de sacrificio. Pensé que mi vida finalmente comenzaba de verdad. Nos casamos 3 meses después. Una boda pequeña pero elegante. Mi hermana Ángela estuvo ahí. Algunos amigos. La familia de Joaquín, que ahora sé que probablemente estaba al tanto del plan. Todos sonriendo. Todos felicitándome. Todos sabiendo la verdad menos yo. Los primeros años fueron buenos. O al menos eso creí. Joaquín era atento. Me acompañaba a las reuniones familiares. Cenábamos juntos cada noche. Dormíamos abrazados. Yo pensaba que finalmente tenía lo que siempre había deseado. Un compañero. Un esposo. Alguien que envejecería conmigo. Pero ahora que miro hacia atrás con esta nueva perspectiva, veo todas las señales que ignoré. Todas las banderas rojas que decidí no ver porque estaba demasiado feliz de no estar sola. Recordé la primera vez que Joaquín me preguntó sobre mis finanzas. Fue como al 3er mes de casados. Estábamos desayunando y él mencionó casualmente que sería bueno que conociéramos la situación económica del otro, que los matrimonios fallaban por falta de transparencia financiera. Me pareció razonable. Le mostré mis estados de cuenta. Le hablé de las propiedades que había heredado. Le conté sobre el negocio de importaciones que manejaba con mi hermana. Vi el brillo en sus ojos cuando mencioné las cifras. En ese momento lo interpreté como orgullo, como si estuviera impresionado de que su esposa fuera una mujer exitosa. Ahora sé que era codicia. Era la confirmación de que su inversión de tiempo valía la pena. Recordé cómo insistió en que lo pusiera como beneficiario en mis seguros de vida. Dijo que éramos una familia ahora, que si algo me pasaba él debía estar protegido. Me pareció lógico. Después de todo, si algo le pasaba a él, yo también querría estar protegida. Firmé los papeles sin leer la letra pequeña. Recordé las veces que me pidió que firmara documentos. Siempre tenía una explicación razonable. Que era para facilitar trámites bancarios. Que era para agilizar pagos de servicios. Que era para poder manejar asuntos en caso de que yo estuviera enferma o ausente. Yo firmaba. Confiaba. Nunca imaginé que estaba firmando mi propia destrucción. Recordé cómo me convenció de vender una de las propiedades que heredé de mis padres. Dijo que el dinero podríamos invertirlo mejor. Que esa propiedad requería mucho mantenimiento. Que era más inteligente tener liquidez. Vendimos la propiedad por $120,000. Joaquín sugirió poner el dinero en una cuenta de inversión a su nombre para aprovechar mejores tasas. Yo acepté. Nunca volví a ver ese dinero. Recordé sus comentarios sutiles que me hacían sentir menos. Cuando subía de peso me decía que debía cuidarme más. Cuando me arreglaba mucho me preguntaba para quién me estaba poniendo bonita. Cuando expresaba mi opinión sobre algo me corregía como si yo no supiera de lo que hablaba. Pequeños golpes a mi autoestima que fueron acumulándose con los años. Recordé las noches en que llegaba tarde. Sus explicaciones de reuniones de negocios que se alargaban. Cenas con clientes importantes. Proyectos urgentes que requerían su atención. Yo le creía. Preparaba su plato y lo dejaba en el horno. Lo esperaba despierta aunque fuera medianoche. Cuando llegaba oliendo a perfume de mujer, le creía que había estado en una cena de trabajo donde había mujeres presentes. Ahora sé que probablemente estaba con Emilia. Con esa mujer de 38 años que era su verdadera pareja. Que compartía su cama 2 veces por semana mientras yo dormía sola creyendo que mi esposo trabajaba arduamente por nuestro futuro. Recordé cómo mi relación con Ángela se enfrió con los años. Ella nunca confió completamente en Joaquín. Me lo dijo una vez, años atrás. Me dijo que había algo en él que no le gustaba. Que sentía que no era genuino. Yo me molesté. Defendí a mi esposo. Le dije que estaba celosa de mi felicidad. Ángela se alejó para no pelear conmigo. Dejamos de vernos tanto. El negocio que manejábamos juntas ahora lo llevaba más ella que yo. Joaquín me había aislado sutilmente de mi hermana. De mis pocas amigas.
de cualquier persona que pudiera hacerme cuestionar cosas. Me había convertido en una isla donde él era el único habitante además de mí. Recordé cuando Clara llegó a vivir con nosotros hace 2 años. Joaquín me explicó que su sobrina estaba pasando por un momento difícil, que necesitaba ayuda, que éramos familia y debíamos apoyarla. Yo acepté inmediatamente. Siempre he sido generosa. Siempre he creído en ayudar. Clara se instaló en el cuarto de huéspedes. Comía de nuestra comida. Usaba nuestros servicios. Vivía bajo nuestro techo sin pagar nada. Yo la trataba con cariño. Le preparaba sus platos favoritos. Le preguntaba cómo había estado su día. La consideraba parte de mi familia. Y ella todo este tiempo estaba trabajando con Joaquín para robarme. $50,000 era su pago por traicionarme, por espiarse, por ayudar a manipularme, por ser cómplice de mi destrucción. Las lágrimas volvieron a rodar por mis mejillas en la oscuridad del cuarto. Pero esta vez no eran solo de tristeza. Había rabia mezclada ahí. Había indignación. Había un fuego que crecía cada vez más fuerte. 40 años de mi vida. 40 años que nunca recuperaría. 40 años creyendo en un amor que jamás existió. 40 años siendo usada, manipulada, engañada por un hombre que solo veía dólares cuando me miraba. Pensé en todas las cosas que sacrifiqué por este matrimonio. Las oportunidades que dejé pasar. Los viajes que no hice porque Joaquín siempre tenía una excusa. Las amistades que perdí porque él no las aprobaba. Los sueños que abandoné porque él me convenció de que no eran realistas. Pensé en mi cuerpo. En las veces que me entregué a él creyendo que hacíamos el amor. Ahora sabía que para él era solo una obligación. Algo que tenía que soportar para mantener la farsa. Me dio asco. Me dio asco pensar que compartí mi intimidad con alguien que sentía repulsión por mí. Pensé en el dinero. Los $500,000 que planeaba robarme. Dinero que mis padres ganaron con esfuerzo. Dinero que yo gané trabajando honestamente. Dinero que iba a usar para financiar su vida con otra mujer. Para comprarle una casa en la playa a Emilia. Para viajar con ella mientras yo me quedaba sin nada. Miré a Joaquín dormido a mi lado. Roncaba ligeramente con la boca entreabierta. Se veía tranquilo. Sin preocupaciones. Como alguien que duerme con la conciencia limpia. Sentí el impulso de despertarlo. De gritarle todo lo que había escuchado. De exigirle explicaciones. De hacer que enfrentara su traición. Pero no lo hice. Porque gritar no iba a cambiar nada. Confrontarlo ahora solo me pondría en desventaja. Él tendría tiempo de prepararse. De esconder evidencias. De manipular la situación a su favor como había hecho durante 40 años. No. Yo iba a jugar este juego de manera diferente. Iba a usar su propia estrategia contra él. Paciencia. Planeación. Actuación perfecta. Si él pudo fingir durante 40 años, yo podía fingir durante 2 meses. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. Tener que despertar cada mañana al lado de Joaquín. Tener que sonreírle. Tener que actuar como si nada hubiera pasado. Cada gesto de cariño que me daba era como veneno en mis venas. Cada palabra dulce que decía me revolvía el estómago. Pero lo soporté. Me convertí en actriz de mi propia vida. Desayunábamos juntos y yo le preguntaba sobre sus planes del día. Él me contaba mentiras y yo asentía interesada. Clara bajaba a la cocina y los tres conversábamos como una familia normal. Como si no supiera que ambos planeaban destruirme. Una semana después del aniversario, Joaquín me mencionó lo del notario. Estábamos cenando cuando sacó el tema casualmente. Mi amor, necesito que me acompañes el viernes a firmar unos documentos, dijo mientras cortaba su carne. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la compostura. ¿Qué documentos?, pregunté con voz tranquila. Es para renovar unos seguros y actualizar información bancaria. Nada importante. Solo necesito tu firma en algunas cosas. El poder notarial. Exactamente como lo había planeado. El documento que me quitaría el control de todo. Claro, respondí sonriendo. ¿A qué hora es la cita? A las 10 de la mañana. No tomará mucho tiempo. Perfecto. Ahí estaré.
Joaquín me sonrió satisfecho. Probablemente pensó que todo estaba saliendo según su plan. Que yo era tan ingenua como siempre. Que firmaría mi propia ruina sin siquiera leer lo que ponía mi nombre. Pero lo que él no sabía era que yo también tenía un plan. Esa misma noche, cuando Joaquín salió supuestamente a una reunión de negocios, tomé mi teléfono y busqué en mis contactos. Necesitaba ayuda. Necesitaba a alguien que supiera de leyes. Alguien en quien pudiera confiar completamente. Pensé en mi hermana Ángela, pero descarté la idea. Esto la involucraría demasiado y necesitaba mantenerla protegida. Pensé en algunas amigas, pero ninguna tenía el conocimiento legal que yo requería. Entonces recordé a Arturo Leiva. Era el abogado que había ayudado a mis padres con sus testamentos años atrás. Un hombre serio, profesional, de unos 50 años. Siempre fue honesto y directo. Mi padre confiaba en él completamente. Busqué su tarjeta en mi escritorio. Marqué su número con manos temblorosas. Bufete Leiva, buenas noches, contestó una voz masculina. Buenas noches. Habla Isaura Telés. Necesito hablar con el licenciado Arturo Leiva. Es urgente. Soy yo, señora Isaura. La recuerdo perfectamente. ¿En qué puedo ayudarla? Su voz me dio tranquilidad. Respiré profundo antes de continuar. Necesito verlo lo antes posible. Pero tiene que ser en absoluto secreto. Nadie puede saber que hablé con usted. Ni siquiera mi esposo. Hubo un silencio del otro lado. Luego Arturo habló con tono serio. Entiendo. ¿Está usted en peligro inmediato? No físicamente. Pero sí estoy en una situación muy grave. ¿Puede venir mañana a mi oficina? Tengo un espacio a las 2 de la tarde. Ahí estaré. Gracias, licenciado. Tranquila, señora Isaura. Mañana hablamos con calma. Colgué el teléfono sintiendo que finalmente estaba tomando control de la situación. Ya no era solo una víctima escondida en un armario escuchando su propia destrucción. Ahora era alguien que estaba actuando. Alguien que estaba peleando. Al día siguiente le dije a Joaquín que iría de compras con una amiga. Él ni siquiera preguntó detalles. Solo asintió distraído mientras veía su teléfono. Probablemente mensajeándose con Emilia. Tomé mi auto y manejé hasta el bufete de Arturo. La oficina estaba en el centro, en un edificio antiguo pero bien mantenido. Subí al tercer piso y toqué la puerta con el letrero que decía su nombre. Arturo me recibió personalmente. Me hizo pasar a su oficina privada. Cerró la puerta y las cortinas. Se sentó frente a mí con expresión seria. Cuénteme todo, señora Isaura. Y no se preocupe. Todo lo que me diga está protegido por confidencialidad abogado-cliente. Y entonces le conté. Le conté sobre el aniversario. Sobre esconderme en el armario. Sobre la llamada en altavoz. Sobre cada palabra horrible que escuché. Sobre Joaquín, Clara y Emilia. Sobre los 40 años de mentiras. Sobre el plan para robarme todo. Arturo me escuchó sin interrumpir. Tomaba notas ocasionalmente. Su expresión se volvía más grave con cada detalle que yo revelaba. Cuando terminé de hablar me sentía exhausta. Lloré durante partes de mi relato. Arturo me pasó pañuelos sin decir nada. Esperó a que me calmara. Señora Isaura, dijo finalmente con voz firme. Lo que me acaba de contar es muy grave. Estamos hablando de fraude matrimonial, conspiración para cometer fraude financiero y posiblemente otros delitos. Lo sé. Por eso necesito su ayuda. El viernes Joaquín quiere que firme un poder notarial. Sé que ese es el siguiente paso de su plan. Arturo asintió pensativo. No firme nada. Absolutamente nada. Ni siquiera si él insiste o se molesta. Pero si me niego sospechará. Sabrá que descubrí algo. Tiene razón. Arturo se quedó pensando unos segundos. Entonces iremos a esa cita. Pero yo estaré ahí también. Llamaré al notario y le explicaré la situación confidencialmente. El notario tendrá instrucciones de no procesar ningún documento que usted firme ese día. Será solo para mantener la farsa. ¿Puede hacer eso? Puedo y lo haré. Mientras tanto necesitamos actuar rápido.
Vamos a proteger sus bienes inmediatamente. Arturo sacó una libreta y comenzó a hacer una lista. Necesito que me traiga todos sus documentos. Escrituras de propiedades. Estados de cuenta bancarios. Pólizas de seguro. Contratos del negocio con su hermana. Todo lo que tenga su nombre o donde aparezca Joaquín como beneficiario. Los tengo en una caja fuerte en mi casa. Tráigamelos mañana. También necesito que grabe todo lo que pueda. Si Joaquín o Clara vuelven a hablar sobre el plan, grábelo. Cualquier evidencia no será útil. Puedo grabar sin que ellos sepan. En este caso sí. Es para protegerse de un fraude. Legalmente podemos usar esas grabaciones. Me sentí aliviada. Finalmente tenía un aliado. Alguien que me ayudaría a pelear. ¿Qué más debo hacer, licenciado? Actúe normal. No cambie su comportamiento. Siga siendo la esposa confiada que Joaquín espera. Mientras tanto, yo prepararé todo para cuando llegue el momento de actuar. ¿Y cuándo será ese momento? Arturo me miró directo a los ojos. Cuando tengamos todas las pruebas necesarias. Cuando estemos seguros de que no se nos escape nada. Y entonces, señora Isaura, les caerá encima todo el peso de la ley. Salí de esa oficina sintiéndome diferente. Todavía dolida. Todavía traicionada. Pero ya no indefensa. La guerra apenas comenzaba. Los siguientes días me convertí en espía dentro de mi propia casa. Llevaba mi teléfono conmigo todo el tiempo con la grabadora lista. Observaba cada movimiento de Joaquín y Clara. Anotaba mentalmente cada conversación sospechosa. Cada gesto que antes ignoraba ahora tenía un nuevo significado. Le llevé todos los documentos a Arturo como me lo pidió. Salí de casa con la excusa de ir al salón de belleza y pasé 3 horas en su oficina revisando papeles. Lo que descubrimos me dejó helada. Joaquín había estado moviendo dinero de mis cuentas durante años. Pequeñas cantidades que yo nunca noté. $500 aquí. $1,000 allá. Transferencias que sumadas llegaban a casi $80,000. Todo bajo el pretexto de inversiones que nunca existieron. Este hombre es un profesional, dijo Arturo revisando los estados de cuenta. Ha estado drenando sus recursos lentamente para que usted no lo notara. ¿Puedo recuperar ese dinero? Podemos intentarlo. Pero primero necesitamos asegurar lo que todavía tiene. Voy a preparar documentos para congelar sus cuentas y proteger sus propiedades. Cuando los tenga listos, usted los firmará y los registraremos. Joaquín no podrá tocar nada más. Arturo también investigó sobre Emilia. Resultó que el departamento donde vivía estaba rentado a nombre de una empresa fantasma. Una empresa que Joaquín había creado usando dinero de mis cuentas. Mi propio dinero estaba pagando el nido de amor de mi esposo con su amante. Tengo un investigador privado de confianza, me dijo Arturo. Con su autorización, lo pondré a seguir a Joaquín. Necesitamos evidencia fotográfica de su relación con esta mujer. Hágalo. Necesito pruebas de todo. El viernes llegó. El día de la cita con el notario. Me arreglé con cuidado esa mañana. Me puse un vestido sencillo y elegante. Joaquín me esperaba en la sala luciendo satisfecho. Probablemente pensaba que en unas horas tendría control total sobre mi vida. ¿Lista, mi amor?, me preguntó ofreciéndome su brazo. Lista, respondí tomándolo. Por fuera lucía como una esposa obediente. Por dentro mis entrañas se retorcían de asco. Llegamos a la notaría. Joaquín había elegido un lugar alejado del centro. Un notario que probablemente había pagado para que hiciera la vista gorda ante irregularidades. Pero lo que Joaquín no sabía era que Arturo ya había hablado con ese notario. Le había explicado la situación. Le había advertido sobre las consecuencias legales de procesar documentos fraudulentos. El notario, asustado de perder su licencia, había aceptado cooperar. Entramos a la oficina. El notario nos recibió con profesionalismo. Joaquín sonreía confiado. Yo mantuve mi máscara de ingenuidad. Señora Telés, señor Zamora, tomen asiento por favor, dijo el notario. Nos sentamos. El notario sacó varios documentos. Voy a explicarles lo que van a firmar hoy, comenzó el notario mirándome directamente.
Este es un poder notarial amplio que le daría al señor Zamora autoridad completa sobre sus bienes y cuentas bancarias. ¿Está usted segura de que quiere proceder con esto? Joaquín se tensó ligeramente. Probablemente no esperaba que el notario fuera tan directo. Por supuesto que está segura, intervino Joaquín rápidamente. Ya lo habíamos discutido. Es solo para facilitar trámites. El notario me ignoró y siguió mirándome a mí. Señora Telés, necesito escuchar de usted directamente. ¿Entiende las implicaciones de este documento? Vi mi oportunidad. Podía decir que no ahí mismo. Podía desenmascarar a Joaquín frente al notario. Pero recordé las palabras de Arturo. Mantener la farsa. No levantar sospechas todavía. Entiendo, dije con voz suave. Confío en mi esposo completamente. Firmé los documentos. Joaquín también lo hizo. El notario selló todo con expresión neutra. Joaquín salió de ahí radiante. Pensaba que había ganado. Lo que él no sabía era que esos documentos nunca serían registrados. El notario los guardaría como evidencia. Mientras tanto, Arturo ya había procesado otros documentos que protegían mis bienes. Documentos reales que sí tenían validez legal. En el auto de regreso a casa, Joaquín no podía ocultar su satisfacción. «¿Ves, mi amor? Fue muy sencillo. Ahora todo está en orden». «Sí», respondí mirando por la ventana. «Todo está en orden». Esa noche, mientras Joaquín se bañaba, escuché que su teléfono sonaba. Estaba sobre la cama. Lo tomé y vi el nombre en la pantalla. «Emilia». Mi mano tembló pero contesté. Imité la voz de Joaquín lo mejor que pude con un tono bajo. «Sí». «Mi amor, ya es viernes», dijo una voz femenina alegre. «¿Vienes esta noche? Preparé tu comida favorita». Colgué inmediatamente. Mis manos sudaban. Acababa de escuchar la voz de la mujer que compartía a mi esposo. La mujer que recibiría todo mi dinero. La mujer que disfrutaría la vida que Joaquín me había robado. Regresé el teléfono a su lugar justo cuando Joaquín salió del baño. «¿Quién llamó?», preguntó al ver la notificación de llamada perdida. «No sé». Sonó pero no alcancé a contestar. Joaquín revisó su teléfono y vi cómo su expresión cambiaba ligeramente. «Es un cliente. Tengo que ir a reunirme con él. Voy a llegar tarde esta noche». «¿En viernes?», pregunté tratando de sonar decepcionada en lugar de furiosa. «Lo siento, mi amor. Es urgente. No tardo». Lo vi arreglarse. Ponerse su colonia cara. La que yo le había regalado en su cumpleaños. Se estaba arreglando para ella usando lo que yo le había dado. «Que te vaya bien», le dije cuando se despidió con un beso en la frente. «Regreso pronto. Te amo». Mentiroso. Maldito mentiroso. En cuanto escuché su auto alejarse, llamé a Arturo. «Licenciado, Joaquín acaba de salir. Probablemente va donde Emilia». «Perfecto. Mi investigador está listo. Lo seguirá y documentará todo. Necesito ver las fotos cuando las tenga». «Señora Isaura, no sé si sea buena idea. Podría ser muy doloroso para usted». «Necesito verlas. Necesito ver con mis propios ojos la magnitud de su traición». Arturo suspiró del otro lado. «Está bien. Se las mostraré cuando las tengamos». Esa noche Clara bajó a la sala donde yo estaba sentada. «Tía Isaura, ¿está bien?». La veo pálida. «Estoy bien, Clara. Solo un poco cansada». El tío Joaquín salió. «Sí. Una reunión de trabajo». Clara sonrió con suficiencia. Ella sabía perfectamente dónde estaba Joaquín. Probablemente sabía todo sobre Emilia. Y ahí estaba, sentada frente a mí, fingiendo preocupación. «Debe ser difícil que trabaje tanto», dijo con falsa compasión. «Pero es un hombre muy dedicado». «Dedicado. Dedicado a robarme. Dedicado a engañarme. Dedicado a destruirme». «Sí», respondí. «Es muy dedicado». Me fui a dormir sola esa noche. Joaquín llegó pasadas las 2 de la mañana. Lo escuché entrar sigilosamente. Fingí estar dormida cuando se metió a la cama oliendo a perfume de mujer. Al día siguiente Arturo me llamó temprano. «Señora Isaura,
Tenemos las fotos. Puede venir a la oficina. Fui inmediatamente. Arturo me esperaba con una carpeta sobre su escritorio. Me senté frente a él y respiré profundo. ¿Está segura de que quiere verlas?, preguntó una vez más. Muéstremelas. Abrió la carpeta. Ahí estaban. Fotos de Joaquín entrando a un edificio. Fotos de él abrazando a una mujer rubia en el balcón. Fotos de ellos besándose. Fotos de ellos cenando juntos. Fotos que confirmaban todo lo que ya sabía, pero que aún así me partieron el alma. Miré cada foto con detenimiento. La mujer era joven y bonita. Joaquín la miraba con una ternura que jamás me había dado a mí. En 40 años nunca me miró así. Hay más, dijo Arturo sacando otro sobre. El investigador encontró documentos. Contratos de renta del departamento. Recibos de regalos caros que Joaquín le ha comprado. Todo pagado con dinero de sus cuentas. Me mostró facturas. Un collar de $5.000. Un viaje a Cancún por $15.000. Ropa de diseñador. Cenas en restaurantes exclusivos. Mi dinero usado para mantener a su amante. ¿Cuánto ha gastado en total en ella?, pregunté con voz temblorosa. Arturo revisó sus notas. En los últimos 4 años, aproximadamente $120.000. $120.000. Mientras yo ahorraba y cuidaba cada gasto. Mientras yo trataba de ser una buena esposa. Mientras yo dormía sola esperándolo. Él gastaba mi dinero en otra mujer. Tenemos suficiente evidencia, dijo Arturo cerrando la carpeta. Podemos actuar cuando usted esté lista. Miré esas fotos una vez más. Miré a Joaquín feliz con Emilia. Miré la vida que él realmente quería. La vida que yo nunca fui parte de. Todavía no, dije limpiándome las lágrimas. Quiero que caiga más duro. Quiero que pierda todo como él planeaba que yo perdiera todo. Arturo asintió comprensivo. Entonces seguiremos reuniendo evidencia. Y cuando llegue el momento, señora Isaura, le aseguro que la justicia caerá sobre él con todo su peso. Salí de esa oficina más decidida que nunca. El dolor se estaba convirtiendo en combustible. La traición se estaba convirtiendo en fuerza. Joaquín no sabía con quién se había metido. Pronto lo descubriría. Regresé a casa después de ver esas fotos con el corazón destrozado, pero la mente más clara que nunca. Joaquín estaba en la sala leyendo el periódico. Me sonrió cuando entré como si nada. Como si la noche anterior no hubiera estado en brazos de otra mujer. Como si no me estuviera robando sistemáticamente. ¿Cómo te fue, mi amor?, preguntó con esa voz dulce que ahora me provocaba náuseas. Bien. Solo fui a hacerme unos análisis médicos de rutina. Deberías cuidarte más. Ya no estamos jóvenes. Ya no estamos jóvenes. Qué irónico viniendo de un hombre que tenía una amante 24 años menor que yo. Un hombre que me encontraba repulsiva, pero se acostaba con una mujer de 38 años. Tienes razón, respondí sentándome a su lado. Debería cuidarme más. Los siguientes días me dediqué a observar todo con nuevos ojos. Cada detalle que antes pasaba desapercibido ahora tenía significado. Cada conversación entre Joaquín y Clara la analizaba buscando pistas. Cada vez que Joaquín salía, yo documentaba la hora y el motivo que daba. Arturo me había dado un pequeño dispositivo de grabación que parecía una pluma. Lo llevaba conmigo todo el tiempo. Grabé conversaciones durante las cenas. Grabé comentarios casuales que Joaquín hacía. Cualquier cosa que pudiera servir como evidencia. Una tarde, mientras limpiaba el estudio de Joaquín, encontré algo. Estaba guardando unos libros cuando vi una carpeta escondida detrás de otros documentos. La saqué con cuidado. Adentro había papeles que me hicieron temblar. Eran borradores de un plan detallado. Fechas específicas. Montos exactos. Propiedades listadas con sus valores estimados. Cuentas bancarias con sus balances. Todo estaba ahí. Mi vida reducida a números y cronogramas. Había una nota escrita a mano por Joaquín. Decía, junio 15, firma de poder notarial. Julio 1, inicio de transferencias. Agosto 15, venta de propiedad costera. Septiembre 1, liquidación final. Septiembre 15, salida del país. Septiembre 15.
Esa era la fecha en que planeaba abandonarme. Faltaban 3 meses. 3 meses para ejecutar su plan perfecto y desaparecer con todo mi dinero. Fotografié cada página de esa carpeta con mi teléfono. Luego la regresé exactamente donde la encontré. Joaquín no podía saber que había descubierto su calendario de destrucción. Le envié las fotos a Arturo inmediatamente. Me llamó en menos de 10 minutos. Señora Isaura, esto es oro puro. Es evidencia de premeditación. Demuestra que todo fue planeado con anticipación. Un juez va a querer ver esto. ¿Qué hacemos ahora? Seguimos juntando pruebas. Mientras tanto voy a preparar una demanda completa. Fraude matrimonial, apropiación indebida, conspiración. Cuando presentemos todo esto, Joaquín no va a saber que lo golpeó. Esa noche durante la cena, Joaquín estaba particularmente alegre. Clara también lucía de buen humor. Los dos conversaban sobre un viaje que pensaban hacer. Estaba pensando, dijo Joaquín sirviéndose más vino, que deberíamos tomar unas vacaciones en septiembre. Tú y yo solos. Como una segunda luna de miel. Segunda luna de miel. En septiembre. El mismo mes en que planeaba robarme todo y huir con Emilia. Tenía el descaro de planear un último viaje conmigo probablemente para distraerme mientras finalizaba sus trámites. Me parece hermoso, respondí sonriendo. ¿A dónde pensabas que fuéramos? Tal vez a la costa. Podríamos quedarnos en nuestra propiedad allá. Disfrutar de la playa. Relajarnos. Nuestra propiedad. La misma que según su plan pensaba vender en agosto. Probablemente ya ni siquiera sería nuestra cuando llegara septiembre. Suena perfecto, mentí. Hace años que no vamos. Clara nos miraba con esa sonrisa falsa que ahora podía ver claramente. Qué lindo que después de tantos años todavía se den tiempo para ustedes, comentó. El amor verdadero necesita cuidarse, dijo Joaquín tomando mi mano sobre la mesa. Isaura es lo más importante en mi vida. Sus palabras eran como cuchillos. Cada mentira que salía de su boca me hacía más fuerte. Me hacía más decidida a destruirlo como él planeaba destruirme. Unos días después recibí una llamada inesperada. Era mi hermana Ángela. Isaura, necesito hablar contigo. ¿Podemos vernos? Solas. Sin Joaquín. Su tono me preocupó. Claro. ¿Pasa algo? Prefiero decírtelo en persona. Puedes venir mañana a mi casa. Fui al día siguiente. Ángela me recibió con expresión seria. Me hizo sentarme en su sala y me sirvió té. Isaura, voy a ser directa. Hace unos días me contactó alguien preguntando sobre las finanzas del negocio. Sobre tu participación específicamente. Sobre cuánto vale tu parte. Mi corazón se aceleró. ¿Quién preguntó? No dio su nombre, pero dijo que trabajaba con Joaquín. Que ustedes estaban considerando algunas inversiones y necesitaba información. Joaquín investigando el valor de mi parte del negocio. Otra pieza más de su plan. ¿Qué le dijiste? Nada. Le dije que esa información era confidencial. Pero me quedé preocupada. Isaura, ¿está pasando algo? Miré a mi hermana. La única familia de sangre que me quedaba. La persona que siempre había desconfiado de Joaquín. La que intentó advertirme y yo no escuché. Y entonces se lo conté todo. Cada detalle. Desde la noche en el armario hasta las fotos con Emilia. Desde el plan de robo hasta la fecha de septiembre. Todo. Ángela me escuchó con los ojos cada vez más abiertos. Cuando terminé, estaba pálida. Ese maldito, dijo con voz temblorosa. Ese maldito hijo de perra. Isaura, tienes que denunciarlo ya. Tienes que sacarlo de tu casa. Lo voy a hacer. Pero tiene que ser en el momento correcto. Necesito asegurarme de que no se escape. De que pague por todo. ¿Qué necesitas de mí? Ayúdame a proteger mi parte del negocio. Necesito que hagas lo que sea necesario legalmente para que Joaquín no pueda tocarlo. Lo haré. Hablaré con nuestro abogado del negocio hoy mismo. Ángela me abrazó fuerte. Perdóname, hermana. Perdóname por no haber insistido más hace años. Perdóname por alejarme cuando defendiste a ese hombre. No es tu culpa. Yo elegí no ver.
Yo elegí creer sus mentiras. Pero ya no más. Ahora ese hombre va a pagar. Te lo prometo. Salí de casa de Ángela sintiéndome menos sola. Tenía a Arturo de mi lado. Tenía a mi hermana. Tenía evidencia sólida. Tenía un plan. Los siguientes días continué mi actuación perfecta. Joaquín nunca sospechó nada. Seguía tratándome con ese falso cariño. Seguía planeando su escape mientras yo planeaba su caída. Una noche, Joaquín recibió una llamada que lo puso nervioso. Lo vi salir al balcón para hablar en privado. Pero yo había aprendido a ser sigilosa. Me acerqué a la puerta del balcón sin que me viera. La había dejado ligeramente entreabierta. Activé la grabadora en mi teléfono. No, todavía no, decía Joaquín con voz tensa. Falta un mes todavía. Necesito que seas paciente. Silencio mientras escuchaba a la otra persona. Ya sé que te prometí que sería pronto. Ya sé que quieres que nos vayamos. Pero necesito asegurarme de que todo esté perfecto. No podemos arriesgarnos a que algo salga mal ahora. Más silencio. El dinero ya casi está listo. Ya tengo acceso a las cuentas principales. Solo falta transferirlo a cuentas seguras. Y vender las propiedades. Era Emilia del otro lado. Estaba presionándolo. Te amo también. Por supuesto que te extraño. Pero piensa en el futuro que vamos a tener. $500,000. Mi amor. Podemos vivir donde queramos. Podemos hacer lo que queramos. Solo necesito un mes más. $500,000. Ahí estaba la cifra exacta. El precio de 40 años de mi vida. Sí, reserva los boletos para mediados de septiembre. Hacia Europa. Comenzaremos nuestra nueva vida allá. Europa. Planeaba huir a otro continente. Donde yo nunca podría encontrarlo. Donde el dinero estaría seguro en cuentas internacionales. Tengo que colgar. Isaura está adentro. No puede escucharme. Regresé rápidamente a la sala y me senté como si nunca me hubiera movido. Joaquín entró minutos después, luciendo más relajado. ¿Quién era?, pregunté con voz casual. Un cliente. Nada importante. Mentira tras mentira tras mentira. Esa noche, cuando Joaquín se durmió, revisé la grabación. Estaba perfecta. Su voz clara. Sus palabras incriminatorias. Otra pieza más de evidencia. Se la envié a Arturo junto con un mensaje. Ya casi tenemos todo. ¿Cuándo actuamos? Su respuesta llegó en la mañana. Pronto. Muy pronto. Estoy preparando algo especial. Algo que Joaquín jamás olvidará. Sonreí al leer eso. Mi esposo pensaba que era el maestro del engaño. Pensaba que era el más listo. Pensaba que había planeado el crimen perfecto. Pero no sabía que la mujer a la que consideraba tonta y fácil de manipular ahora tenía todas las cartas en su mano. No sabía que cada paso que daba lo acercaba más a su propia destrucción. Septiembre era su fecha límite. Pero yo tenía otros planes. Planes que involucrarían testigos, autoridades, consecuencias reales. La trampa estaba casi lista. Solo faltaba el momento perfecto para cerrarla. Y ese momento estaba más cerca de lo que Joaquín imaginaba. Arturo me citó en su oficina una semana después. Cuando llegué, había otra persona con él. Un hombre de unos 45 años vestido con traje formal. Señora Isaura, le presento al fiscal Armando Toledo. He estado trabajando con él en su caso. El fiscal me extendió la mano con expresión seria. Señora Telés, he revisado toda la evidencia que el licenciado Leiva me presentó. Tenemos un caso muy sólido. Fraude matrimonial, apropiación indebida de fondos, conspiración para cometer fraude. Su esposo y su cómplice podrían enfrentar cargos penales serios. Me senté sintiendo que finalmente todo estaba tomando forma. ¿Qué sigue ahora? Arturo se inclinó hacia adelante. Vamos a organizar algo. En 2 semanas su hermana Ángela cumple años. ¿Correcto? Sí, el 28 de julio. Perfecto. Vamos a organizar una cena de celebración. En su casa. Invitaremos a Joaquín, a Clara, y a algunas personas más. Será el escenario perfecto.
¿El escenario para qué? El fiscal Toledo respondió: para confrontarlos con la evidencia frente a testigos. Para que no puedan negar nada. Para que vean que su plan fracasó completamente. Arturo sacó unos documentos. Mientras tanto, necesito que firme estos papeles. Son órdenes de protección para sus bienes. A partir de este momento, Joaquín no podrá tocar ni un centavo de su dinero. Todas las cuentas quedan congeladas para él. Las propiedades quedan protegidas legalmente. Firmé cada documento sintiendo un alivio enorme. Finalmente mis bienes estaban seguros. Joaquín podía tener acceso en papel, pero legalmente ya no podía hacer nada. También he preparado esto, continuó Arturo entregándome otra carpeta. Es una demanda de divorcio completa, con causales de fraude, engaño y apropiación indebida. Está lista para presentarse el día de la cena. Divorcio. La palabra que nunca pensé que aplicaría a mi matrimonio. 40 años terminando no por diferencias o desamor, sino por traición calculada. ¿Y Clara?, pregunté. Para ella tenemos cargos de complicidad en fraude. Los $50,000 que Joaquín le prometió pueden considerarse pago por participación en actividad criminal. Ella también enfrentará consecuencias. Salí de esa reunión sintiéndome preparada. El plan estaba en marcha. Solo necesitaba mantener mi actuación 2 semanas más. 2 semanas fingiendo ser la esposa ingenua mientras la trampa se cerraba alrededor de Joaquín y Clara. Regresé a casa y encontré a Joaquín revisando papeles en el estudio. Papeles que probablemente tenían que ver con su plan. Me vio entrar y rápidamente los guardó. Mi amor, ¿dónde andabas? Fui a ver a Ángela. Estábamos planeando una cena para su cumpleaños. Quiere celebrarlo en su casa. Obviamente ustedes están invitados. Vi un brillo en sus ojos. Probablemente pensó que sería otra oportunidad para actuar como el esposo perfecto frente a mi familia. Por supuesto que iremos. Ángela es importante para ti. Ángela. La hermana de la que me había alejado por culpa de él. La hermana que siempre vio lo que yo me negaba a ver. La cena será el 28. Un sábado en la noche. Ahí estaremos. Los siguientes días fueron los más difíciles. Saber que el final estaba cerca, pero tener que seguir actuando. Despertar cada mañana al lado de un hombre que me repugnaba. Compartir la mesa con Clara sabiendo que me había traicionado por dinero. Pero lo hice. Sonreí cuando debía sonreír. Hablé cuando debía hablar. Mantuve la farsa perfecta. Joaquín estaba cada vez más confiado. Una tarde lo escuché hablando con Clara en el jardín. Me acerqué sin que me vieran y activé mi grabadora. Ya casi Clara, decía Joaquín con voz emocionada. En un mes estaré fuera del país con todo el dinero. Y tú tendrás tus 50,000 para empezar tu negocio. No puedo creer que realmente lo lograste, tío. 40 años y ella nunca sospechó nada. Porque es tonta. Siempre lo fue. Tan desesperada por amor que nunca vio la realidad. Tan necesitada de compañía que aceptó cualquier cosa. Cada palabra era un golpe. Pero ya no me dolían como antes. Ahora solo alimentaban mi determinación. ¿Y Emilia está lista?, preguntó Clara. Más que lista. Ya tiene todo empacado. Ya tiene su pasaporte listo. Solo está esperando que yo le diga que es hora de irnos. Debe amarte mucho para haber esperado 4 años. Joaquín se rió. Me ama tanto como yo amo el dinero de Isaura. Emilia sabe que cuando salgamos de aquí viviremos bien. Muy bien. Eso es lo que le importa. Entonces ni siquiera Emilia lo amaba realmente. Solo estaba ahí por el dinero que él le prometió. Qué irónico. El hombre que me usó por dinero estaba siendo usado de la misma manera. ¿Qué crees que hará Isaura cuando se dé cuenta?, preguntó Clara. Para cuando se dé cuenta ya será demasiado tarde. Estará arruinada. Sola. Sin dinero. Sin propiedades. Sin dignidad. Probablemente termine viviendo de la caridad de su hermana. Qué triste, dijo Clara sin sonar triste en absoluto. Pero bueno, ella tuvo 40 años de compañía. Eso debe valer algo. Se rieron los dos. Sus carcajadas me atravesaron, pero no me quebraron. Ya no podían quebrarme.
Ya era demasiado fuerte para eso. Guardé esa grabación también. Otra pieza más de evidencia. Otra prueba más de su crueldad. Finalmente llegó el 28 de julio. El día de la cena en casa de Ángela. Me arreglé con cuidado esa tarde. Me puse un vestido elegante color verde. Me maquillé. Me peiné. Quería verme bien para este momento. Quería que Joaquín me viera fuerte cuando su mundo se derrumbara. Te ves hermosa, dijo Joaquín cuando bajé las escaleras. Mentira número 1000. Gracias. Quiero que Ángela tenga una linda celebración. Clara también estaba lista. Lucía un vestido rojo. Sonreía sin saber que en unas horas esa sonrisa desaparecería para siempre. Llegamos a casa de Ángela a las 7 de la noche. Mi hermana me recibió con un abrazo apretado. ¿Lista?, me susurró al oído. Lista, respondí. La casa estaba decorada elegantemente. Había varias personas ya presentes. Reconocí a algunos amigos de Ángela. Lo que Joaquín y Clara no sabían era que también estaban presentes Arturo, el fiscal Toledo, y 2 agentes de policía vestidos de civil. Cenamos. La comida estaba deliciosa. Joaquín y Clara conversaban animadamente. Actuaban su papel de familia unida. Joaquín me tomaba la mano ocasionalmente. Me sonreía con esa falsedad que ahora veía tan claramente. Después de la cena, Ángela pidió atención. Gracias a todos por venir a celebrar conmigo, dijo levantando su copa. Pero esta noche no solo celebramos mi cumpleaños. También vamos a celebrar algo más importante. La verdad. Joaquín me miró confundido. Clara frunció el ceño. Arturo se levantó de su silla. El fiscal Toledo hizo lo mismo. Señor Joaquín Zamora, dijo el fiscal con voz oficial. Tenemos algunas preguntas que hacerle. Vi cómo el color abandonaba el rostro de Joaquín. Como sus ojos se movían buscando una salida. ¿Qué es esto?, preguntó tratando de sonar calmado. Me levanté de mi silla. Todos los ojos estaban sobre mí. Esto, Joaquín, es el final de tu plan. Y el comienzo de tu castigo. Arturo puso una laptop sobre la mesa. Presionó play. En la pantalla apareció el video que el investigador privado había tomado. Joaquín entrando al departamento de Emilia. Joaquín besándola. Joaquín con ella en el balcón hablando de su futuro juntos. ¿Qué mierda es esto, Isaura?, gritó Joaquín levantándose bruscamente. Es la verdad, respondí con voz firme. La verdad que escuché la noche de nuestro aniversario. La verdad que he estado documentando durante semanas. La verdad que destruye tu plan perfecto. Clara intentó levantarse, pero uno de los agentes se colocó detrás de ella. Siéntese, señorita Vallejo, ordenó el agente. El fiscal Toledo comenzó a hablar. Señor Zamora, tenemos evidencia de que usted contrajo matrimonio con la señora Telés con la intención premeditada de apropiarse de sus bienes. Tenemos grabaciones de conversaciones donde usted admite haber fingido amor durante 40 años. Tenemos documentos que muestran transferencias no autorizadas de fondos. Tenemos pruebas de que planeaba abandonar al país con dinero obtenido fraudulentamente. Arturo puso más documentos sobre la mesa. También tenemos esto, dijo mostrando la carpeta que encontré en el estudio de Joaquín. Su propio plan escrito de su puño y letra. Fechas. Montos. Estrategias. Todo documentado por usted mismo. Joaquín estaba pálido. Miraba los documentos como si fueran serpientes venenosas. Esto es un malentendido, intentó decir. Isaura está confundida. Está malinterpretando las cosas. ¿Malinterpretando?, pregunté sintiendo la rabia subir. ¿Malinterpretó cuando dices que me das repulsión? ¿Malinterpretó cuando planeas robarme $500,000? ¿Malinterpretó cuando hablas de huir a Europa con tu amante? Puse la grabadora sobre la mesa. Presioné play. La voz de Joaquín llenó la habitación. Ella es tonta. Siempre lo fue. Tan desesperada por amor que nunca vio la realidad. El silencio que siguió fue ensordecedor. Joaquín no podía negar su propia voz. Sus propias palabras. Su propia crueldad expuesta frente a todos. Clara comenzó a llorar. Yo no sabía, intentó decir. Yo no sabía que era tan grave. Usted, señorita Vallejo, dijo el fiscal,
Aceptó $50,000 por participar en este fraude. Eso la hace cómplice. Arturo se acercó a mí y me entregó un sobre. Señora Isaura, estos son los documentos de divorcio. Ya están firmados por usted. Solo necesitan ser presentados oficialmente, lo cual haremos mañana en la mañana. Miré a Joaquín directamente a los ojos. 40 años, Joaquín. 40 años me robaste. Pero no vas a robarme un día más. Joaquín intentó acercarse a mí, pero los agentes lo detuvieron. Isaura, por favor, suplicó con voz desesperada. Podemos hablar. Podemos arreglar esto. Todo tiene una explicación. La única explicación que necesito ya la tengo, respondí con voz firme. 40 años de mentiras. 40 años de uso. 40 años de robo. Esa es tu explicación. El fiscal Toledo se colocó frente a Joaquín. Señor Zamora, en este momento no lo estamos arrestando, pero le informo que enfrentará cargos criminales. Fraude matrimonial, apropiación indebida, conspiración. Le recomiendo que consiga un buen abogado. Arturo continuó explicando mientras Joaquín se derrumbaba en su silla. Todas las cuentas bancarias donde usted tenía acceso han sido congeladas. Las transferencias que realizó durante años han sido rastreadas. Deberá devolver cada centavo. Las propiedades están protegidas legalmente. No puede vender nada. No puede tocar nada. El departamento que rentó para su amante será desalojado esta misma semana. Además, intervino el fiscal, tenemos una orden para revisar todas sus actividades financieras de los últimos 10 años. Si encontramos más irregularidades, los cargos aumentarán. Clara lloraba desconsoladamente. Tío, me prometiste que no pasaría nada. Me dijiste que era legal, que solo estábamos siendo inteligentes. Cállate, Clara, gritó Joaquín perdiendo completamente la compostura. Ángela se acercó a mí y me tomó de la mano. Estoy muy orgullosa de ti, hermana. Muy orgullosa. Miré a Joaquín una última vez. El hombre que había sido mi esposo durante 40 años. El hombre en quien confié completamente. El hombre que me destruyó sin remordimiento. Hay algo más que debes saber, dije con voz calmada. Algo que encontramos cuando investigamos tus finanzas. Arturo sacó otro documento. Descubrimos que el señor Zamora tiene otra identidad. Que estuvo casado antes bajo otro nombre. Que su esposa anterior también lo denunció por fraude. Que huyó antes de enfrentar cargos. Que usted, señora Isaura, no fue su primera víctima. Solo fue la más rentable. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. No era solo un estafador. Era un estafador profesional. Un hombre que había hecho esto antes. Que probablemente lo había hecho varias veces. ¿Cuántas más? Pregunté con voz quebrada. ¿Cuántas mujeres más destruiste? Joaquín no respondió. Solo miraba el suelo derrotado. El fiscal habló. Estamos en contacto con autoridades de otros estados. Al parecer hay al menos 2 casos más similares al suyo. Mujeres maduras con recursos que fueron seducidas, casadas y robadas por este hombre usando diferentes identidades. No era especial. No fui elegida por alguna razón. Solo fui otra marca en su lista. Otra mujer solitaria con dinero que cayó en su trampa. Pero a diferencia de las otras, yo no lo dejé escapar. Señor Zamora, dijo el fiscal, tiene 72 horas para presentarse en mi oficina con su abogado. Si no lo hace, emitiremos una orden de arresto. Entendido. Joaquín asintió sin levantar la vista. Los agentes escoltaron a Joaquín y a Clara fuera de la casa. Los vi irse sabiendo que nunca más volverían a mi vida. Que nunca más tendría que fingir. Que nunca más tendría que actuar. Cuando se fueron, me derrumbé en los brazos de Ángela. Lloré. Lloré por los años perdidos. Por la confianza traicionada. Por el amor que nunca existió. Por la mujer que fui y que nunca volvería a ser. Pero también lloré de alivio. Porque había sobrevivido. Porque había peleado. Porque había ganado. Los siguientes meses fueron un torbellino legal. Joaquín intentó defenderse, pero la evidencia era abrumadora. Sus abogados trataron de negociar, pero el fiscal no cedió.
En diciembre fue sentenciado a 8 años de prisión por fraude y apropiación indebida. Clara recibió 3 años de libertad condicional y tuvo que devolver los $20,000 que ya había recibido de Joaquín. Emilia desapareció. Nunca la volví a ver ni supe de ella. Probablemente encontró a otro hombre con dinero que mantuviera su estilo de vida. Recuperé casi todo mi dinero. Los 80,000 que Joaquín había transferido secretamente. Los 120,000 que gastó en Emilia. No todo, pero suficiente para reconstruir mi vida. Vendí la casa donde viví con él. No podía seguir ahí rodeada de recuerdos falsos. Compré un departamento más pequeño pero acogedor. Un lugar que era completamente mío. Volví a acercarme a Ángela. Reconstruimos nuestra relación. El negocio que manejábamos juntas comenzó a prosperar de nuevo. Aprendí a vivir sola. Realmente sola. No la soledad desesperada que sentía a los 42 años. Sino una soledad elegida. Una soledad digna. Han pasado 2 años desde aquella noche en el armario. 2 años desde que mi vida cambió para siempre. A veces todavía me duele. A veces todavía me pregunto cómo pude ser tan ciega. Pero ya no me culpo. Yo no hice nada malo. Yo amé de verdad. Yo confié honestamente. Yo fui leal completamente. Joaquín fue quien mintió. Joaquín fue quien traicionó. Joaquín fue quien robó. Y Joaquín fue quien pagó. Ahora tengo 64 años. Tal vez no encuentre otro amor. Tal vez termine mis días sola. Pero será una soledad honesta. Una vida sin mentiras. Sin engaños. Sin máscaras. Y eso, después de 40 años de falsedad, vale más que cualquier compañía. Soy Isaura Telés. Tengo 64 años. Y esta es mi historia de cómo la mujer que creyeron débil resultó ser la más fuerte de todas.